el contenido de mi presentación, bueno, yo voy a pasar muy brevemente o comentar muy brevemente el marco de la medición de la migración, que aquí todos los que estamos, de hecho, creo que lo manejamos bien, las virtudes del censo para los estudios de migración, las recomendaciones de Naciones Unidas, y luego ya me centraría en la experiencia nacional, en este caso la experiencia censal en la medición de la migración, cuál ha sido la evaluación de esta medición en el caso del último censo que fue del 2002. Voy a presentarles también brevemente cuáles son algunas propuestas de mejoras que hemos incorporado para el censo 2012. Nosotros tenemos previsto hacer este año. Si este jueves, pasado mañana, nos aprueban el presupuesto total para la ejecución del censo, deberíamos hacerlo a más tardar a finales de septiembre probablemente. También voy a comentarles de manera resumida alguna experiencia de lo que fue nuestro censo experimental que tuvimos ocasión de realizar en agosto del año, perdón, octubre, noviembre del año pasado. Bueno, yo creo que no vale la pena ahondar mucho en la importancia de la fuente de datos del censo para darnos cuenta de la migración. Ya le dije al inicio de mi presentación de esta mañana, de que realmente el Censo Nacional de Población y Viviendas es una de las principales fuentes para la medición de la migración, sobre todo el stock migratorio, los flujos en términos de lo que es la migración interna sobre todo. Y en el caso de Paraguay, yo creo que de la mayoría de nuestros países es quizás la única fuente de datos que nos da una información más general, más fidedigna de los movimientos migratorios. Si bien tenemos los registros administrativos, todos conocemos las limitaciones de las que adolecen esta fuente de datos, con lo cual el censo es una oportunidad para poder integrar en un único cuestionario, por decir así, no solo preguntas relacionadas a los flujos, al stock, a la cantidad de migrantes, sino también a las características de esta población. Y ahí viene la fortaleza de esta fuente de datos. Uno puede caracterizar y uno puede incluso, a partir de los datos censales, realizar una suerte de perfil del migrante que permite realmente precisar las políticas públicas en la temática. Por un lado, en el caso de la medición de la migración interna, sobre todo, creo, y es un poco la experiencia de Paraguay, de que el censo nos ha dado pistas de esta redistribución espacial del que está siendo objeto nuestra población, y con lo cual se combinan también otros temas como los que nos presentó de manera muy interesante realmente los avances del CELADE. Yo creo que tenemos ahora ante nuestras posibilidades unas enormes potencialidades para aprovechar aún más los datos de migración que tienen los censos de lo que teníamos históricamente. Las herramientas informáticas, tecnológicas que hoy están disponibles realmente son claves porque, yo digo, exponencialmente han crecido las posibilidades de aprovechamiento. Y ese es un poco el mensaje que también en parte de su interesante presentación Jorge nos daba. Bueno, en cuanto a las recomendaciones, todos manejamos cuáles son las que provienen de la temática de migración interna a partir de las recomendaciones de Naciones Unidas. Por lo general se recomiendan preguntas de residencia habitual, lugar de nacimiento, duración de la residencia, lugar de residencia anterior, lugar de residencia en una fecha específica del pasado. En el caso de Paraguay, nosotros hemos tratado y siempre hemos tratado de recoger estas recomendaciones, si bien no todas, por lo menos aquellas que nos permiten acercarnos de manera más fidedigna a la medición de la migración.
¿Y cuál ha sido nuestra experiencia en los sucesivos censos que hemos realizado en las últimas décadas? Bueno, primero, de hecho, es bueno comentarles de que Paraguay felizmente tiene una larga tradición en censos de población, particularmente en censos de hecho. De 1950 realizamos ya desde la Dirección de Estadística, Encuestas y Censo el primer censo que podemos denominar técnicamente realizado y comparable con los siguientes, que la ronda censal de cada 10 años lamentablemente se cortó, pero a partir de 1962 de manera ininterrumpida cada 10 años venimos levantando censos de población. El último data del 2002 y como les adelanté, estamos en plena preparación y organización del censo para el presente año en el 2012. Las tres preguntas que históricamente o tradicionalmente hemos incorporado referida a la temática migratoria, en particular la migración interna, se refiere al lugar de residencia actual, lugar de nacimiento a través de la operacionalización de dónde vivía la madre cuando el entrevistado nació, y la residencia en una fecha fija anterior que es de 5 años antes del momento del censo. También, como les adelantó en cierta forma Jorge, nosotros venimos preguntando, incorporando en la boleta censal la categoría urbana-rural con las especificaciones que aparecen ahí. El nivel mínimo de movilidad que investigamos es el distrito. Paraguay tiene una división político-administrativa a nivel departamental y luego ya a nivel distrital o municipal. Se usa de manera indistinta los dos términos. Y al interior de cada municipio, la definición de lo que es urbano-rural también responde a una definición más de carácter político-administrativo, al igual que Brasil. Creo que, si mal no recuerdo, Paraguay y Brasil somos los únicos, Jorge, que tenemos esa definición de urbano-rural más político-administrativo. Es decir, en el caso de Paraguay se consideran zonas urbanas todas aquellas cabeceras de municipios, cabeceras entendiéndose tipo el pueblo principal o la capital de ese municipio, y el resto rural. Lo que se agrega es que la cabecera distrital tiene que estar amanzanada, es decir, el amanzanamiento es lo que determina realmente lo que sería la delimitación de lo que es urbano, y siempre y cuando sea cabecera distrital. Pero también sabemos que hay otras aglomeraciones, incluso amanzanadas ya, en lo que podríamos llamar fuera del casco urbano, no como una extensión inmediata, sino lejana, y que a esas zonas les llamamos, les categorizamos como suburbanas. Pero al momento de procesar los datos por áreas de residencia, cargamos a lo rural, ¿verdad? ¿Por qué nosotros identificamos previamente? Porque son potenciales, por ejemplo, futuros nuevos municipios probablemente, o bien también extensiones de lo que sería el casco urbano actual. Cabe mencionar también que nosotros tenemos la oportunidad, como yo digo, la gran ventaja de recorrer prácticamente 2 veces el país, todo el territorio nacional. En la etapa del precenso, en donde actualizamos la cartografía, por primera vez construimos la cartografía digital en el 2002, a nivel de puntos tenemos todas las viviendas georreferenciadas y otros elementos que nos permiten justamente construir una cartografía muy detallada y que facilita enormemente lo que es el control de campo. Entonces, ese recorrido previo nos permite identificar ya en el mapa las potenciales zonas que consideramos urbanas, y tenemos ya un directorio, llamémosle, previo de las compañías y las localidades que podríamos caracterizar como rurales. En el caso de las preguntas que mencionaba anteriormente,
tenemos el corte mínimo, es el de distrito, y el siguiente inmediato es el del departamento. Entonces podemos entregar datos de movilidad interna, tanto a nivel de entre departamentos, entre distritos y al interior de estos a escala urbana o rural. Y como ya mencioné, la pregunta, tenemos la pregunta de residencia fija 5 años antes, en el caso de lo que es con la pregunta dónde vivía la madre cuando usted nació para la pregunta de nacimiento. Esta fue el formato que utilizamos para el censo anterior en cuanto a la pregunta, ¿verdad? ¿Dónde vivía la madre cuando el entrevistado nació? Para la parte del lugar de nacimiento, en este lugar, en otro lugar, y cuando era en otro lugar del país, era una pregunta abierta que posteriormente se codificaba en oficina, manualmente. Y en ese caso le pedíamos si era una ciudad o pueblo o esas 3 posibilidades de lo que podríamos llamar una especificidad rural, ¿verdad? Con los términos de compañía, colonia, en el caso de comunidad indígena propiamente tal. También la pregunta de si había nacido en otro lugar del país, ¿verdad? Y en ese caso preguntamos el año de llegada. Bueno, ¿cuáles fueron algunos de los principales resultados del análisis de los datos de migración interna? Realmente el principal problema que ya Jorge adelantó radicó en la identificación de lo urbano o lo rural. Gran parte de las preguntas, digamos, de los resultados nos daban de que había una inconsistencia muy fuerte cuando nosotros teníamos la movilidad total hace 5 años donde residía, ¿verdad? Con esa pregunta, en el total, los movimientos de origen urbano y destino rural superaron ampliamente a los de rural con destino urbano, con lo cual es un fenómeno absolutamente esperable, ¿verdad? Porque es la práctica a la que se ha sometido casi toda la población de América Latina, ¿verdad? Pero cuando uno analiza al interior ya, ¿verdad? Cuántas personas respondieron que vivían en una zona rural y se mudaron a una zona urbana o viceversa, ahí realmente se vio la inconsistencia que mencionó Jorge, ¿verdad? De que las zonas urbanas tenían un saldo negativo de 60.000 personas aproximadamente, con lo cual esta tendencia era totalmente opuesta a lo que se esperaba a nivel internacional. Si bien hay un flujo migratorio también importante de zonas urbanas a rurales, nunca tanto para superarlas en el sentido de lo que nos dio los datos, ¿verdad? Nosotros tratamos de buscar algunas justificaciones más allá del error, ¿verdad? Que propiamente tal después sale como una evaluación, ¿verdad? Hay, por un lado, casi 21% de la población emigrante en el último quinquenio que no informó si su destino era urbano o rural. O sea, hay también el otro problema, la no respuesta, ¿verdad? Con lo cual la clasificación se hace absolutamente imposible, ¿verdad? Y este dato sugiere que la identificación del distrito donde la persona vivía hace 5 años realmente estaba generando serios problemas, ¿verdad? Y por lo tanto, los datos de migración poco confiables. Ya con este alto nivel de no respuesta y además con estas inconsistencias que encontramos en cuanto a los flujos rural-urbano, nos llevaron obviamente a desechar el uso de los datos directos del censo a la hora de hacer las proyecciones y quedarnos definitivamente con los métodos indirectos, lamentablemente. Ahora, también es cierto que nuestro país viene experimentando, y al igual que muchos de ustedes también, una serie de transformaciones en el tema del aparato productivo agrícola, ¿verdad? Que probablemente también estén incidiendo en los desplazamientos poblacionales existentes, ¿verdad? Por ejemplo,
pudimos constatar claramente con los datos del censo en lo que hace a actividad económica, por ejemplo, que hay una tercerización del sector rural que ha ido aumentando notoriamente en la clasificación de población que se dedica al sector terciario, o sea, un alto porcentaje de población que reside en zona rural desarrolla actividades económicas propias de zonas urbanas, ¿verdad? Obviamente que estos hechos también están totalmente ligados con procesos migratorios. Por lo tanto, amerita que hagamos mayores esfuerzos en términos de la evaluación del funcionamiento de estas preguntas y sobre todo la calidad con la que se están recogiendo. Nosotros sacamos como conclusión claramente de que las preguntas o los resultados mejor que hemos obtenido en esta parte de la temática migratoria, en particular la migración interna, no fueron nada satisfactorios. Y cuando evaluamos las causas, ¿verdad? Son causas comunes al censo en general, en realidad. Una escasa capacitación de los censistas. El tipo de censo que nosotros hacíamos históricamente, que les mencioné, era un censo de hecho, siempre estuvo apoyado por el trabajo del voluntario. En el último censo llegamos a movilizar con más de 100.000 personas y casi que se recurre a la estructura educativa para poder llegar, ¿verdad? Y en muchas zonas aún no llegamos a completar los censistas que necesitábamos. La duración de la capacitación a los censistas en el mejor de los casos, llegaba a un día de 5 horas. Y por supuesto, cuando uno analiza esos factores, claramente que esta escasa posibilidad de contar con buenos censistas es lo que afecta de manera más inmediata y directa la calidad, no solo de la variable migratoria, que de por sí es una de las variables más complejas que tienen los censos. Migración, empleo, son los que lideran por lo general las complejidades. Y por otro lado, también el hecho de que la difusión de los tipos de preguntas que tienen los censos no siempre se ha enfatizado a la población en general, porque es de ambas vías, ¿verdad? Primero, censistas buenos, bien entrenados, bien calificados en el manejo, en el uso, en los conceptos, y en 5 horas tratar de realmente comprimir todo lo que hay en la boleta censal, que de hecho es una boleta no muy corta, cerca de 70 preguntas, realmente es donde radicaba el mayor problema. Y a eso se agrega el hecho de que históricamente, al estar apoyados en la estructura del sistema educativo, ya estábamos siendo objetos de reclamo, de aprovechar el censo para que los maestros, los gremios de maestros sobre todo, pidieran sus reivindicaciones laborales. Entonces llegamos a extremos como que 2 días antes del día del censo, ellos se amotinaban y decían: no hacemos el censo si no nos mejoran el salario. Realmente una situación que complejiza mucho el panorama, y viendo un poco esas experiencias y queriendo, porque lo que queremos es mejorar la calidad de nuestro censo, es que nos propusimos enormes cambios para este censo del 2012. Y digo enorme porque realmente son significativos. Y a nosotros nos ha llevado tiempo como técnicos tomar las decisiones que finalmente hemos tomado y que ahora comparto con ustedes también ya para este censo. La primera decisión más significativa es el cambio del tipo del censo. Nosotros prácticamente esta tradición de censos de hecho que veníamos practicando, hemos pasado ya a la decisión de hacer un censo de derecho. Con lo cual tenemos posibilidades de ampliar un poco el periodo de tiempo, porque también siempre, aún siendo censo de derecho, no es recomendable extender demasiado el periodo de recolección de datos, pero sí te permite, dado que cambia el criterio de la medición, que es la residencia habitual, ¿verdad? Estamos proponiendo un censo de derecho en un plazo ideal para nosotros de 4 a 6 semanas de recolección de datos en campo.
Con esto viene otro cambio muy significativo también desde el punto de vista tecnológico, que es la decisión de reemplazar el cuestionario impreso por dispositivos electrónicos de captura de datos. Y esto gracias también al apoyo muy cercano que estamos recibiendo del Instituto de Estadística del Brasil, quienes en el marco de una cooperación bilateral, ellos estarían prestándonos los equipos. Ya nos prestaron para el censo experimental 150 PDAs que usamos el año pasado y están en camino. Dios mediante tienen que llegar todo en tiempo y forma, los cerca de 12.000 restantes que estamos pidiendo en préstamo. Sobre este punto también yo creo que es importante mencionarles porque son todos los cambios a los que nos estamos sometiendo a nivel regional en términos metodológicos, tecnológicos, hasta qué punto es recomendable o no. Mi experiencia, ¿verdad? Y hablo muy del caso nuestro, es que todos estos cambios hay que prepararlos con mucha antelación. Todos los cambios que apunten a mejorar algo que sabemos no está bien, de por sí yo creo que no hay que ni discutirlo. Si nosotros sabemos cuáles son nuestros problemas y dónde están concentrados, es nuestra responsabilidad como técnicos explicitar a nuestras autoridades y dar las alternativas de solución. Pero tenemos que ser conscientes de que no podemos estar incorporando estos cambios a un año del censo o ni a 2 años, ¿verdad? Nosotros venimos trabajando así ya de manera sistemática desde el año 2006, o sea, son 6 años prácticamente, nos ha llevado casi 3, les soy sincera, tomar la decisión de los cambios, y aún así con los temores normales cuando uno se somete a un cambio, pero eso también sustentado, y creo que es bueno destacarlo, no es bueno hablar bien de uno mismo, pero tratando de ver los elementos que uno debería tener como factores, es un equipo técnico sólido también. Paraguay felizmente viene manteniendo un equipo técnico en el área censal, que no es fácil, porque sabemos los problemas que adolecen nuestros institutos de que no hay recambios por un lado y por otro hay una movilidad muy fuerte. Entonces la gente que estuvo en el censo anterior casi que ya no está ahora, ¿verdad? Y tenemos que volver a formar y los procesos de formación tampoco duran menos de 3, 4, 5 años, ¿verdad? Entonces algunas ventajas comparativas que teníamos, bueno, aquí las canas de Oscar y las mías que empiezan a salir hablan de que estamos ya incluso de hace 2 censos. Tuvimos la oportunidad de estar en el censo del 92 y ahora también del 2002. Y bueno, hay un equipo técnico pequeño para nuestro gusto, ¿verdad? Pero por lo menos que tiene ya la experiencia, ¿verdad? Y lo otro, apoyarnos muy de cerca en los que ya transitaron un poco más. Esa es la otra, digamos, recomendación, ¿verdad?, que nosotros damos. Y hoy tenemos este espacio regional clave del cual nosotros estamos aprovechando al máximo, ¿verdad? Tanto para el censo de población, un apoyo muy cercano del IBGE, como mencionaba, así como del resto de los países del Mercosur, en el marco de la reunión especializada que tenemos en la subregión del Mercosur. Uruguay, que también dio el mismo paso que Paraguay de la mano del Brasil. Y lo mismo también apoyándonos en Argentina, que ya hizo su censo, más allá del tipo del censo, todos tenemos para aprender unos de otros, ¿verdad? Y nosotros estamos en esa línea. Venezuela, que también dio este paso importante del uso de la tecnología, y los 5 países por lo menos que hemos trabajado con esta tecnología, dadas estas precondiciones de preparar con tiempo, de probar, porque para mí acá es probar, no hay otra recomendación, tiene ventajas importantísimas, ¿verdad? Realmente creemos nosotros que, por un lado, el uso de la tecnología nos está ayudando a mejorar lo que tanto pretendemos, que es la calidad de la información. La calidad, ¿por qué? Y yo siempre trato de ilustrar así de manera lo más sencilla posible, sobre todo cuando hablo con los medios de prensa, para que llegue a la ciudadanía, porque estos son temas muy específicos lo que nosotros hacemos, ¿verdad? Y les daba el ejemplo de donde, por ejemplo, se dice que ayuda a mejorar la calidad. El hecho de estar informatizada la información, antes nos llegaban
pilones, millones de cuestionarios, en donde lamentablemente puede pasar por todas las instancias las variables claves, como edad, por ejemplo, blanco. Eso hoy, con el uso de estos dispositivos, en donde uno le agrega controles mínimos, prácticamente ya es imposible que venga en blanco, porque si no marca la edad, ni siquiera puede seguir el censista con las siguientes preguntas. O sea, ya hay unos controles informáticos mínimos que uno le agrega, ¿verdad? Y por otro lado, para mí, la otra enorme ventaja es la posibilidad de una codificación asistida a través de las preguntas abiertas, a través de diccionarios. Y aquí la variable migratoria es una de las que se ve beneficiada ampliamente. ¿Por qué? Porque las posibilidades de que vengan no respuestas o blancos en las casillas de departamentos o distritos ya no existen. ¿Por qué? Porque en el PDA, digamos, uno incorpora ya la lista de los distritos, las listas de departamentos, que en el caso de Paraguay, felizmente, al ser pequeño, porque estamos hablando de un país de 6,5 millones de habitantes aproximadamente, 17 departamentos y cerca de 240 municipios, es bastante manejable el poder incorporar ahí y que el censista elija y automáticamente le asigne, ¿verdad? Entonces son algunas de las ventajas que nos da este instrumento, y por otro lado la posibilidad de una entrega oportuna de los datos, porque casi que en tiempo real estamos generando bases de datos, ¿verdad? Esa es la realidad. Bueno, entonces estamos ya embarcados al uso de los PDAs, estamos ya nosotros prácticamente listos. Nos queda la plata para comprar la indumentaria de los censistas, los folletos, la folletería, el tema del pago propiamente tal para cuando se haga el censo, y está en plena adjudicación la empresa que va a transportar los PDA desde el Brasil hasta Paraguay. Bueno, y con estos dos cambios viene el siguiente, que para mí es neurálgico realmente, que es la posibilidad de reemplazar ese trabajo voluntario por un trabajo remunerado. ¿Dónde está la clave del éxito, como yo digo? Tener gente bien entrenada, bien supervisada y pagada. ¿Cómo le vamos a exigir a alguien a quien ni siquiera le damos una retribución por un trabajo absolutamente técnico como es el realizar un censo nacional de población y viviendas? Entonces, no ha sido fácil la negociación. Debo comentarles también que nos instalamos semanas enteras con nuestros colegas del Ministerio de Hacienda, que les parecía mucha erogación, ¿verdad? Porque todavía no hay conciencia de que generar buenas estadísticas es una inversión más que un gasto, pero creo que salimos airosos de todas esas negociaciones porque finalmente expusimos en la mesa todos estos aspectos que yo les estaba mencionando. Sabemos dónde están los factores o principales factores de errores y de posibilidades de mejora. Y estas son las alternativas que proponemos basadas en las buenas prácticas de otros países en la región y en el mundo que vienen trabajando en el mismo tema, ¿verdad? Logramos incorporar el pago a los censistas, y un pago decente, ¿verdad? Porque tampoco es otra vez pago, pero que sea casi al nivel de voluntariado, sino una remuneración a lo mismo que le pagamos a un encuestador, ¿verdad? Y la posibilidad, por ende, de reducir enormemente la cantidad de gente al ampliar el periodo de recolección de datos. O sea, lo que en un día necesitamos 100,000 personas, en poco más de un mes y medio, estamos hablando de la 10ª parte de esta cantidad. O sea, un máximo de 10,000 personas es lo que movilizaríamos en toda la estructura censal. Cerca de 6,200 censistas, cerca de 1,300 supervisores. O sea, entre la carga más fuerte, menos de 9,000 personas. Entonces, esto nos permite también la posibilidad de hacer un concurso de méritos para que aquellos mejor capacitados realmente puedan ser contratados en el rol de censistas supervisores. A eso estamos apostando. Y también el otro elemento clave es un mayor periodo de capacitación de los censistas. O sea, eso que antes hacíamos en un día,
como mínimo hacerlo en una semana. Entonces, toda la estrategia de capacitación está prevista para una semana entera de 8 horas incluso, en donde estaríamos haciendo el esfuerzo de transmitir de la mejor manera posible los conceptos, las metodologías y las herramientas que necesite el censista como para llevar bien la recolección de información. Por supuesto que esto también sabemos que en las primeras semanas es casi que la capacitación continúa, pero ya el aprender haciendo, como se dice, ¿verdad? Yo siempre hacemos el comentario con el equipo técnico, era una pena que cuando justo termina el trabajo es cuando aprendió el censista a hacer bien el trabajo, pero bueno, esas son, digamos, las limitaciones que tenemos con estas fuentes de datos. También, si bien Jorge aclaró de que hay oportunidades de mejorar también otras formas de movilidad que no podríamos denominarla en el carácter estricto migraciones, Paraguay también propone, o sea, de hecho ha decidido incorporar una pregunta de la movilidad diaria para trabajar, ¿verdad? Porque estamos también en pleno proceso de hacer estos estudios de origen-destino en el marco de una planificación, de un plan de, ¿cómo es que le llama? Para el transporte, un plan nacional de transporte público sobre todo, que el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones está trabajando y que nos han solicitado muy especialmente darles algunos indicadores provenientes del censo en esta temática. Entonces estamos proponiendo, nosotros sí probamos también la pregunta de movilidad para estudiar en el censo experimental, pero finalmente decidimos sacar del censo nacional porque de hecho que al menos en el sistema educativo ha dado un avance muy importante en Paraguay en construir escuelas, colegios, incluso a nivel de zonas, compañías, como decíamos, en zonas rurales, con lo cual la movilidad es mínima. En términos de, por ejemplo, un municipio a otro, por ejemplo. Sin embargo, el tema laboral sí, y por eso, ya también con el fin de acortar un poco la boleta censal que ha quedado igual extensa, es que eliminamos lo de movilidad para estudiar y dejamos solo para trabajar. Bueno, ¿cuál ha sido un poco hasta ahora los resultados? A ver si todas estas mejoras que nosotros hemos incorporado realmente en la temática migratoria sobre todo está teniendo impacto. Bueno, y ahí tenemos nuestro censo experimental que realizamos en el municipio de Caacupé. Este es un municipio cercano al área metropolitana de la capital de Asunción, que da unos 50 kilómetros más o menos. Una población aproximada de 42.000 habitantes, ¿verdad, Oscar? Más o menos, cerca de 13.000 viviendas del municipio, y ahí hicimos todo el operativo y realmente por lo menos los resultados que hasta ahora tuvimos ocasión de analizar en términos de la migración interna han sido sumamente positivas. Nosotros el tema, bueno, con todo esto que les mencioné de la capacitación, realmente se nota la mejora, ¿verdad? Tanto de las preguntas de empleo como de migración, que históricamente son una de las más complejas, vino bastante bien, vino la información. Con el tema del PDA, ya les adelanté, eso nos ayuda a mejorar sobre todo la posibilidad de evitar esa codificación manual que hacíamos de el distrito, el departamento, que ahora ya vino con respuesta completa del campo, ¿verdad? Si bien igual dejamos espacio en el PDA para que anote el censista, ¿verdad? Cualquier otra que eventualmente no registrara dentro del PDA. La omisión completa en términos de la variable del lugar de nacimiento fue casi nada, o sea, 0,2% fue la no respuesta. Vinieron en un 98%, digamos, completadas las variables referidas al lugar de nacimiento. No se registró tampoco omisión a escala urbana-rural, ¿verdad? Y con respecto al lugar de nacimiento, solamente venía en blanco cuando tampoco se respondió, de hecho, el distrito, ¿verdad?
Y en cuanto a la migración con fecha fija anterior, la omisión del área de residencia fue también menos del 1% una vez que vino respondida la parte de distrito. Bueno, esto por lo menos, como les decía, si bien se trata de una experiencia muy específica, en un área muy particular, sí nos da pistas de que por lo menos las previsiones que nosotros estábamos teniendo y las expectativas realmente se dieron. Ahora hay que ver a nivel nacional cómo viene la información, pero al menos ya estamos comprobando de que tanto la mejora en la capacitación de los censistas y el uso de la tecnología nos está ofreciendo la oportunidad de una mejor captación de la variable migración interna. Bueno, esto es lo que yo quería compartir, como les dije, muy brevemente con ustedes. De todas maneras, les dejo la presentación. Ahí está un poco la comparación de cómo están quedando las preguntas, tanto la que fue del 2002 como la del 2012, ¿verdad? En la parte de migración, ahí tenemos la matriz también de migración interna que habíamos obtenido a nivel departamental en el 2002, para que tengan una idea, si les interesa, ¿verdad?, de cómo se distribuye la población y cómo quedó la pregunta de la migración, la movilidad diaria con respecto al tema laboral. Y bueno, y cualquier consulta o comentario que quieran hacerme, bienvenidos. Muchas gracias.